Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. El día de hoy tengo el gusto de contar, aunque sea vía Zoom, pero nuevamente con el maestro, activista y periodista Rodrigo Vázquez Parada, a quien agradezco. Y a propósito, Rodrigo, unirnos a todas esas buenas vibras y bendiciones que te sacaron adelante en este tiempo de convalecencia, amigo. Mucha fuerza y bienvenido nuevamente a tu casa, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué gusto saludarlos y por supuesto aquí ya estamos de regreso para opinar de todo un poco. Gracias, Rodrigo. Y bueno, de igual manera agradezco como siempre al abogado, gran columnista y analista político, Héctor López Ceballos. Bienvenido, Héctor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Rodrigo, Tony, Chipi, que nos apoya allá atrás. Un gusto estar de nueva cuenta. Gracias, Héctor. Y bueno, señores, comencemos con lo que podríamos llamarle la resaca electoral. No sé a ustedes, pero a mí me dio como en una primera impresión que la mayoría de los medios de comunicación apuntaban como triunfadora a la alianza opositora al gobierno de la 4T. Se decía que el PRD le había ganado el proyecto del presidente porque habían evitado que Morena mantuviese la mayoría calificada en el Congreso y, por supuesto, el sorpresivo e inesperado triunfo en la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México. Luego comenzaron los matices. Los resultados arrojaron un contundente 11-4 favor Morena en las gubernaturas estatales, la mayoría absoluta en el Congreso Federal y en la mayoría de los congresos locales. Rodrigo, entonces, desde tu perspectiva periodística, ¿quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Al final pareciera, pues, que la que gana es la democracia en esta elección. ¿Tú cómo lo ves? Me recordaste al consejero presidente Balmes de aquí del INE de Yucatán cuando dice la democracia fue la que ganó con esa expresión. No creo que si lo vemos en una coyuntura nacional, evidentemente quien gana por el tema de por el poder de los gobiernos de los estados, gana Morena, es el mayor ganador en este tema, sigue esta aplastante ola de Morena con sus alianzas, con sus diferentes sumas y restas de candidatos o candidatas, con hechos, por supuesto, que son criticables. Hoy es el punto focal de la política en México. Después yo creo que sí, sin duda fue la única forma que la alianza en algunos estados logró ganar diputaciones. Siento yo que en el Congreso Federal sí ahí le ponen un estate quieto a Morena. Creo que también la ciudadanía entendió cómo iba a votar. Aquí en el caso de Yucatán yo siento que hubo mucho voto cruzado, que es esto lo que llamamos que unos votan por un partido para la federal, unos para la presidencia municipal y otros para la diputación local. Creo que en Yucatán hay una clara fuerza que todavía mantiene el PAN en diferentes zonas por sus diferentes operadores políticos, entre ellos la suma de Liborio Vidal, entre ellos Roger Torres y otros personajes que han ganado terreno dentro de Acción Nacional, que están preparando prácticamente el terreno para el 2024 en el caso de Yucatán. Gracias Rodrigo. Héctor, de este tema, ¿estuvo mal que en los medios se estuviera hablando de quién gana y quién pierde en esta elección? Digamos, para ti esto es realmente importante, teniendo en cuenta pues los proyectos de nación que estaban en juego, y también es verdad que gran parte de la comentocracia nacional pues sigue hablando hasta el día de hoy de esto. Pareciera que no termina de estar claro quién realmente ganó o perdió en esta elección. Siento que se están queriendo resaltar ganadores o perdedores, pero sobre todo muy puntualmente de decir que Morena y sus aliados perdieron fuerza. Pero yo te la cambio. Para ti, ¿ganó la alianza opositora, esta alianza del PRIAN-REDX González de Hoyos? Bueno, si el propósito de esta alianza era tener una mayoría en la Cámara de Diputados, como en algún momento se planteó, pues definitivamente no cumplió con su objetivo, porque Morena todavía mantiene lo que se conoce como mayoría simple. De hecho, Morena y sus aliados pueden aprobar pues prácticamente cualquier ley que no sea una reforma a la Constitución. Fuera de eso, pues pueden seguir las cosas como hasta ahora.
Sin embargo, sí creo que las fuerzas políticas se equilibraron un poco. Sí fueron algunos, no una cosa alarmante o de mucha magnitud, pero sí hubieron algunos escaños que perdió Morena en la Cámara de Diputados por vía directa y sobre todo en dónde los perdió, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que se ve claramente dividido en este momento entre pues, las fuerzas de Morena y las fuerzas de la oposición, pero creo que no estoy seguro si Morena perdió, pero tampoco estoy seguro de que haya ganado, como lo dice el presidente, porque ahora Andrés Manuel va a soltar aparentemente 3 reformas constitucionales que requieren de la mayoría calificada de la Cámara de Diputados para poder llevarse a cabo, como son la del INE, la de la Guardia Nacional para que pase a manos de las Fuerzas Armadas y me parece que la de no recuerdo en este momento cuál era la otra reforma que planea llevar a cabo. Quiere eliminar a los plurinominales. La reforma política que viene junto con la del INE, la de los plurinominales, que bueno, solo en ese aspecto yo tengo mis reservas, pero al menos en este momento no parece que Andrés Manuel haya ganado del todo o esté satisfecho con la victoria, de tal manera que incluso ha coqueteado o ha dicho que está dispuesto a negociar con el PRI para poder alcanzar con esta mayoría, cosa que si realmente hubiese tenido la victoria que él está promoviendo a través de sus mañaneras, pues no tendría la necesidad de pactar con quienes, al menos discursivamente, son los grandes enemigos del país, ¿no? Los grandes promotores de la corrupción, como él señala que fue el Partido Revolucionario Institucional. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Y bueno, Héctor, a ti mismo te quisiera hacer aterrizar una pequeña escala en el tema de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de México. Pues resulta que ya estamos un mes y días de esta consulta y aunque el presidente diga estar en contra, pues me imagino que eso no impedirá que la mayoría votará porque se les abra una carpeta de investigación a los expresidentes. Esto, desde luego, no necesariamente significa que alguno pisaría la cárcel, ¿verdad? ¿Qué decir de esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, Héctor? ¿Para ti es pura cortina de humo o realmente crees que podamos llegar a ver a algún expresidente por primera vez tras las rejas? Luis Echeverría. Mira, Tony, rápidamente lo veo desde 2 perspectivas. La primera es que se le está dando a los expresidentes de la República un privilegio del que no gozan el 99% de las personas que son procesadas por algún tipo de delito, o al menos que son denunciadas o lo que sea. Yo lo veo como casi un privilegio de clase o de estatus, ¿no? Si eres de las altas esferas políticas del país, se puede someter a consulta si eres enjuiciado o eres denunciado de alguna manera, pero si eres del grueso de la población, pues ahí casi sin investigación te vas directo. Entonces,
de qué privilegio gozan estas personas o qué privilegio le está dando el presidente de la República a estas personas para que así sea. Y en segundo lugar, pues es una manera en que AMLO se va a lavar las manos completamente, porque si en algún escenario llega a perder que se enjuicie a los expresidentes, pues él va a decir que no se va a hacer nada porque el pueblo así lo decidió, y si gana el sí, pues sí, que se investigue a estos corruptos, como él los llama, a estos grandes ladrones del Tesoro Nacional, como lo ha dicho alguna vez, pues va a ser porque el pueblo así lo decidió también, ¿no? Entonces, a mí me sorprende que si él tiene pruebas, si él durante 18 o más años, desde los 80s, cuando él estaba en el PRD, pues tiene estas pruebas y tiene estas acusaciones en contra de determinados personajes de que han realizado actos de corrupción, de robo a las arcas nacionales, de nepotismo y tal, ¿por qué entonces, en lugar simplemente de estar armando todo este circo mediático, no va y presenta las pruebas a una fiscalía que supuestamente es autónoma y que, por cierto, también tiene la facultad de iniciar una investigación sin que el presidente se lo tenga que decir? Gracias, Héctor. De acuerdo. Rodrigo, de este tema, ¿para ti qué significa que el presidente promueva esta consulta, pero al mismo tiempo fije su postura de ya no solo votar en contra, sino inclusive hasta de ya no participar en ella? Dice que hay que ponerle un punto final y mirar hacia adelante. ¿Cómo interpretar esto? Es parte de las adecuaciones que ha hecho el presidente en su discurso. No es el mismo presidente Andrés Manuel quien entró en 2018 al que tenemos hoy en 2021. Y eso se debe a que estamos en la mitad de su periodo de gobierno presidencial. Y cuando tú estás a la mitad del camino, tienes que revalorar en dónde estás parado y qué es lo que quieres lograr en los próximos 3 años. Todos sabemos, quienes hemos analizado los periodos presidenciales en México, que los primeros 3 años de un gobierno federal siempre son los primeros 3 años de acomodo y de mayor rapidez para poder lograr ciertas, ahora sí que ocupaciones de poder dentro del país. Ya los finales, pues realmente comienza la transición, comienza el periodo de la sucesión presidencial, comienza el periodo de comenzar a cerrar cuentas y comenzar a redireccionar a lo que se pueda lograr. Yo creo que este cambio de discurso sobre enjuiciar o no, sobre si perseguir o no, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver también con pues lograr ciertas alianzas, ciertos acuerdos para tener, dirían los morenistas, un bien mayor que a lo mejor una defensa o un enjuiciamiento, tener a alguien en la cárcel, donde realmente pues tener a alguien en la cárcel solamente implica que a lo mejor esté protegido de los demás enemigos que le están persiguiendo. Hoy todavía no tenemos respuesta a diferentes actos posibles de corrupción que hubo durante el periodo de Peña Nieto y nos queremos ir pues a años muchísimo atrás para enjuiciar. Yo lo que sí creo es que estoy de acuerdo que se le pregunte a la ciudadanía que sobre temas políticos, eso es un buen proceso que se ha vivido en este sexenio. Lo que creo es que a lo mejor de fondo no va a tener mucho contrapeso esta consulta para lograr algo en sí, para regresar el dinero que se han robado, como dicen algunos, y que bueno, si se la ha comprobado, pues como dice bien Héctor y diferentes personas, pues que se lleve a la Fiscalía General de la República, donde realmente ahí se le debe dar causa, donde a lo mejor van a tardar algunos años, pero que ya se está haciendo, o a lo mejor ya se está investigando, pero no se ha hecho público. Valdría la pena preguntarle al presidente si hay alguna investigación o no, y si no lo hay, ¿por qué no la hay en este gobierno? Si no se dijo que este gobierno iba a ser contra la corrupción. Claro. Rodrigo, ¿y tú votarías a favor o en contra de iniciarles un juicio a los expresidentes o no participarías? Estoy a favor que se hagan las investigaciones que se tengan que hacer contra los funcionarios o las funcionarias en México. Gracias, Rodrigo. Y bueno, Héctor, así como hablamos de enjuiciar a expresidentes, pues qué decir de este primer informe preliminar de lo que sucedió con el tren de la línea 12 en la Ciudad de México. Estos primeros peritajes indican fallas estructurales. ¿En quién debería caer la responsabilidad? ¿En el ex jefe de gobierno, en el encargado de obra, en los ingenieros, supervisores, en la constructora? Pues me queda claro que ninguno de ellos hubiese querido esta tragedia, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muertos, no puede haber impunidad. Consulta también para enjuiciar a los responsables, o con qué vara medimos algo así.
Bueno, para empezar, el presidente lo ha dicho, ¿no? Son cosas que pasan y la gente que votó por su proyecto de nación ahorita lo entiende de esa manera, a diferencia de quienes señalan que, pues, efectivamente hay una negligencia, porque, pues, si hay fallas estructurales, si hay fallas de inicio, pues todas estas cuestiones debieron ser auditadas, debieron ser reportadas en su momento por quienes estaban construyendo el proyecto. Pero no podemos limitarnos, no es justo limitarnos también a decir que solamente el gobierno de Marcelo Ebrard, que fue el encargado de inaugurar la línea 12 del metro, es el culpable, porque ya pasaron prácticamente otro sexenio y medio de gobierno en la Ciudad de México, otras 2 personas distintas que tienen la responsabilidad de hacer un chequeo periódico y permanente de esta línea. Y además hay un presupuesto designado específicamente para el mantenimiento y para la revisión de las líneas del metro, cosa que no se hizo. Y hay los antecedentes de muchísimos usuarios que reportan estas fallas estructurales que están a simple vista, que ni siquiera se tienen que llevar a cabo peritajes extremadamente técnicos para que se haga notorio, y nunca se hizo nada hasta que sucede la tragedia. Yo creo que Andrés Manuel ahorita está saliendo a defender a sus posibles figuras presidenciales, sin especificar alguna, está saliendo a defender a sus líderes partidistas y de movimiento, al decir, por ejemplo, que él se compromete a que en un año ya esté lista de nuevo la línea 12 del metro y esté reconstruida por completo, que ya no tenga ningún problema, y está saliendo así de una manera de tratar de compensar lo que pasó, ¿no? De, bueno, borrón y cuenta nueva, vamos a rehabilitar toda esta línea, la vamos a hoy todavía utilizaba la palabra reinaugurar en su mañanera. Entonces, a mí me parece que está saliendo al quite por sus posibles presidenciales, por estos líderes de la izquierda, como él les llama, que sí tiene su movimiento y que no tiene la oposición, de alguna manera para tratar de lavarles las manos, de lavarle la cara y poder salvar su imagen. Pero tanto como que haya un responsable de lo que pasa en la línea 12, insisto, y tiene que ver con lo anterior, cuando uno está en las altas esferas de la vida pública o la vida política del país, difícil, y sobre todo cuando uno está en el gobierno, difícilmente cae la responsabilidad sobre alguna de esas personas. Normalmente, pues como dicen, la ley, la aplicación y la justicia, los procesos es para las masas, para la mayoría, no para quienes ostentan y ejecutan ese poder. Corte de cabello y auto limpio en un solo lugar, si es posible, en Autolavado La Pompa 2.0. Encontrarás desde un sencillo lavado y aspirado de autos hasta el pulido de faros, hidratación de asientos, lavado de motor y el exclusivo tratamiento de ozono. Y mientras esperas, aprovecha su servicio de estética unisex para hacer de tu tiempo más agradable. No te preocupes, cuenta con todas las medidas de sanidad desde la entrada. Visita La Pompa 2.0. Y bueno, Rodrigo, se dice pues, que Ebrard, Mancera o la misma Claudia Sheinbaum podrían ser responsables. ¿Aquí qué procede? Sobre todo, ¿qué representa esto para las aspiraciones presidenciales? Sobre todo para el canciller y la jefa de gobierno, los posibles candidatos de la 4T para el 2024. ¿Cómo ves? Una opinión de esto. Tony, Héctor, creo que cuando hay creo que dos responsables o dos partes que yo podría separar. Hay un responsable político, hay responsables políticos, me atrevería a decir, y lo digo en plural, y hay responsables legales. Cuando alguien hace una obra y no le puso lo que decía el papel que se le iba a colocar a una obra, pues es responsabilidad de la constructora, ¿sí? Directamente, porque la constructora no colocó los materiales que se le tenía por parte de los especialistas para colocar en una obra.
Allí hay un responsable y siempre es un responsable legal, que es la constructora. Puede ser que la autoridad claramente aquí ya como gobierno pues no supervisó que realmente se le pusiera eso a la obra. Efectivamente, ahí hay una parte y una responsabilidad que también es responsabilidad compartida. Recuerdo cuando se cayó el edificio, la escuela de Retsamen en la Ciudad de México. Recuerdo también cuando en el Paso Deprimido aquí en Mérida hay esta falla estructural de la bomba y que se inunde, que pareciera una piscina. Hay responsables directos que son las constructoras y que muchas veces ahí está un tema. Ahora bien, los responsables políticos, pues creo que en Mérida directamente está Angélica Araujo como responsable. Pues en México, en la Ciudad de México, quien tiene que ser responsable directo es Marcelo Ebrard, es por supuesto Mancera y Claudia Sheinbaum. Yo creo que es parte de la política que se está viviendo y politiquería que está viviendo en el centro del país para que la quieren meter como presidenciable. Yo creo que Claudia Sheinbaum, de plano, yo sí la descarto dentro de los actores para el tema de presidenciales, porque no tiene todavía la fuerza como tal, porque como la Ciudad de México, a un tema incluyente y todo esto, yo no la veo como actora principal para la presidencial. Yo sí veo a Marcelo Ebrard dentro de esos actores y que bueno, yo creo que sin duda en este tema de la línea 12 es preocupante y es preocupante que pueda ocurrir en otras áreas. Lo que yo creo es que si no ocurrió en las líneas más antiguas y más viejas como es la línea rosa en la Ciudad de México, ninguna falla como un desplome, que es algo muy grave, pues quiere decir que algo estuvo mal en esta sofisticada y nueva estructura en donde hay fallas y bueno, los informes así lo indican. No se colocó los materiales que tenían que ser, entonces tiene que haber una revisión total y eso es muy preocupante porque con qué confianza tú como ciudadano y en el tema de movilidad vas a poder subir a ese lugar donde hay errores garrafales. Gracias, Rodrigo. Y bueno, señores, pues pasemos al tema mundial, el coronavirus. Rodrigo, pues ya estamos en junio del 2021, continúan los contagios, siguen los fallecidos, está avanzando considerablemente en el tema de la vacunación, pero parece que esta enfermedad sigue y seguirá dando de qué hablar. Desafortunadamente ya te tocó a ti, tuviste COVID, varios días de incapacidad. ¿Qué nos puedes decir? Una reflexión. Ya nos habíamos sumado en tus redes para desearte pues buena suerte, buenos ánimos, buenas vibras, pero por aquí también pues ya vemos que tus múltiples seguidores, seres queridos, estuvieron muy pendientes. Pues qué bueno, Rodri, ya estás mejor. Una voz como la tuya pues siempre es necesaria, ¿no? ¿Cómo ves? Una reflexión. Mira, yo lo que creo es que hay personas que no comprenden todavía el tema del coronavirus, no lo entienden hasta que lo viven. Y hasta que lo vives es cuando sabes, y cuando me refiero a que lo vives es que no te contagies, sino es que estás cercano a ti. Yo en este periodo que hubo la nueva ola de contagios, sí vi y sí supe de muchas personas cercanas a mí que se contagiaron de coronavirus y que ahora sí experimentaron estos síntomas. Lo que yo creo es que debemos entender que a mayor apertura de la movilidad, va a haber contagios. Y eso es lo que hay que evitar, sobre todo evitar el número elevado de personas en hospitales en Yucatán, porque eso es una gran foco rojo dentro del Estado. Finalmente, lo que pudiese decir es que hoy en día Yucatán vive esta segunda ola, porque es la más fuerte que ha pegado en el Estado. Justamente hace un año, en julio y agosto, se vivieron cifras muy elevadas, más de 5,000 casos, y hoy, en el mes de junio, es donde ya tenemos un poco más de 4,000 contagios. Esto es parte también de lo que ayuda, digamos, para que el rebaño o el mayor número de personas esté inmune a esta enfermedad, pero por supuesto hay consecuencias muy graves, que casi el 10% de los contagiados ha muerto por coronavirus. Bueno, gracias. Gracias, Rodrigo, por esta reflexión. Y bueno, para cerrar este tema y el programa, Héctor, pues bueno, ya lo decíamos, otra vez el toque de queda, otra vez las medidas de restricción, retrocedimos en el semáforo, pues ya algunos estábamos muy contentos y toma, cierre, 11:30 de la noche, todos a sus casas. Se le está atribuyendo la culpa a los jóvenes. ¿Tú cómo ves esta nueva ola de contagios? Bueno, claro que no hay ninguna evidencia científica
que avale las medidas tomadas por el gobierno. No hay estudios serios y no hay ni siquiera una recomendación de pues, personal capacitado que diga que cerrar las calles a las 11:30 de la noche o a las 10:30 de la noche o tomar determinadas medidas va a asegurar que el COVID pueda pues dejar de contagiarse tan rápido como lo está haciendo ahora. De hecho, siempre el gobierno estatal, por ejemplo, habla de un comité de expertos en materia de coronavirus que se reúnen para tomar estas medidas. Yo hasta este momento desconozco quiénes conforman ese comité de expertos y por qué no son ellos quienes salen a dar la cara para hablar sobre estas políticas públicas. En ese sentido, pues me parece que culpar a los jóvenes, para empezar, es un error. Yo creo que hay que, para empezar, los culpables, en dado caso, seríamos todos como sociedad, no nada más un grupo etario está, claro, contribuyendo al contagio de las personas, pero también hay que ver este doble discurso o esta doble moral del gobierno del Estado, en el que, pues, por un lado, permite que se reanuden las actividades en época electoral como si no pasara nada en la pandemia y de repente cierra todo otra vez, ¿no? A mí me parece que hay ahí una falta de conocimiento de cómo se comportan las personas a determinadas situaciones en todo el mundo, no solamente en Yucatán. Hay una falta, a lo mejor no hay expertos en sociología o en antropología o en psicología social que puedan estar apoyando también a este grupo de epidemiólogos. Me parece que hay un desconocimiento por parte de las autoridades de cómo funciona la transmisión. Y también hay algo de cierto en que pues muchas de estas medidas funcionan más como control político-social que como control epidemiológico, ¿no? La Ley General de Salud no contempla en ninguna de sus fracciones el hecho de cerrar las vialidades completamente en una ciudad o en un estado para controlar una epidemia. La Ley General de Salud, que está hecha, sí, por especialistas, pues contempla la cuarentena o contempla el aislamiento en determinadas zonas muy específicas para determinadas personas, pero no este tipo de cuestiones que estamos viendo ahora. Sin embargo, pues es lo que tenemos, es lo que hay, y pues a pesar de eso, yo creo que como sociedad sí tenemos que tratar de contribuir a pues mitigar esta propagación del COVID. Gracias, Héctor. Y bueno, con eso nos despedimos. No sin antes agradecerles a mis compañeros, Rodrigo Vázquez Parada, muchas gracias, Héctor López Ceballos, muchas gracias, pero sobre todo, muchas gracias a usted, que semana a semana nos hace el favor de estar enterado. Somos Contrapunto Político, pasen muy buenas noches. Gracias, un gusto. Gracias. We'll be right back.